Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir se reencontraron en secreto aquella noche y todo volvió a encenderse entre ellos. ¿Crees que merecen una segunda oportunidad o es un error del pasado que no debería repetirse? Comenta abajo tu opinión. Todo comenzó con una reunión de amigos organizada por la mejor amiga de Afra Saraaolu. Nadie esperaba que Mert apareciera. De hecho, según fuentes cercanas, su presencia fue una completa sorpresa incluso para Afra. Cuando lo vi entrar, sentí que el corazón se me salía del pecho, confesó más tarde la actriz en un entorno muy privado. La noche estaba cargada de tensión emocional. Afra trató de mantener la distancia, pero no pudo evitar que sus ojos se cruzaran con los de Mert varias veces. El actor, por su parte, se mostró calmado, pero claramente emocionado. Uno de los amigos presentes compartió, Mert no dejaba de mirarla. Se notaba que quería acercarse, pero esperaba el momento adecuado. Ese momento llegó cuando ambos coincidieron en la terraza, alejados del resto del grupo. Fue allí donde tuvo lugar una conversación que marcó un antes y un después. No esperaba verte aquí, dijo Afra con una mezcla de sorpresa y nostalgia. A lo que Mert respondió, yo tampoco, pero quizá el destino quería esto. Increíble. ¿Crees que fue solo una coincidencia o una jugada del destino? Déjalo en los comentarios. Según testigos, la conversación duró más de media hora. Se hablaron con sinceridad, sin reproches, pero con muchas emociones. Mert le dijo, no he dejado de pensar en ti, Afra. Ninguna otra persona me ha hecho sentir lo que sentí contigo. Ella, visiblemente conmovida, guardó silencio durante unos segundos antes de responder, yo también he pensado en ti más de lo que debería. Esa noche no hubo abrazos, ni besos, pero hubo algo aún más poderoso, una reconexión emocional evidente. Ambos se despidieron con una sonrisa, pero la chispa había vuelto a encenderse. Y como confirmó una amiga de Afra que prefiere mantenerse en el anonimato, ella llegó a casa confundida, pero feliz. Me dijo que había sentido algo especial otra vez. Que tal vez no era el final que pensaban. Desde entonces, los rumores no han parado. Los seguidores han estado atentos a cada movimiento de ambos en redes sociales. Un simple me gusta en una foto o un emoji ha sido suficiente para alimentar las teorías de reconciliación. En una reciente entrevista, Mert fue consultado sobre la posibilidad de retomar la relación. Su respuesta fue enigmática pero reveladora, a veces, las historias más hermosas necesitan una pausa para renacer con más fuerza. Por su parte, Afra fue vista saliendo de una cafetería con una gran sonrisa, y cuando los periodistas le preguntaron por Mert, simplemente respondió, la vida está llena de sorpresas. ¿Crees que el amor entre ellos merece una nueva oportunidad o deberían seguir caminos separados? Nos interesa saber tu opinión. Días después del encuentro, nuevas señales comenzaron a aparecer. Los fans más observadores notaron que Afra y Mert empezaron a seguir cuentas similares en Instagram relacionadas con viajes y paisajes románticos. Incluso coincidieron en una publicación compartida desde un lugar muy específico en la costa turca, lo que generó un aluvión de comentarios preguntando si habían estado allí juntos. Aunque ninguno confirmó nada directamente, el silencio de ambos fue aún más llamativo. Una fuente cercana a Mert reveló en exclusiva para nuestro canal, él no ha dejado de hablar de esa noche. Dijo que la conversación con Afra le removió muchas cosas. Está evaluando cuidadosamente cada paso porque no quiere volver a fallar. La misma fuente aseguró que el actor ha rechazado propuestas amorosas recientes porque, en sus palabras, su corazón aún no ha cerrado ese capítulo. Por otro lado, Afra también habría confesado a su círculo más íntimo que la mirada de Mert aquella noche le hizo recordar por qué se enamoró de él en primer lugar. Lo vi distinto, más maduro, más sereno. Me dio paz, habría dicho a una amiga que luego compartió discretamente estas palabras. Y añadió, pero también tengo miedo.
no quiero que me duela otra vez. El miedo, sin duda, es un factor que ambos enfrentan. Después de todo, su historia no fue sencilla. Entre malentendidos, agendas complicadas y una presión constante por parte del público y los medios, lo suyo terminó siendo más doloroso de lo que habían imaginado. Pero ahora, con el paso del tiempo, parece que esas heridas se han transformado en lecciones. Una noche, Afra fue vista saliendo de una librería con un ejemplar de poesía romántica bajo el brazo. Cuando un reportero le preguntó si estaba leyendo sobre el amor para inspirarse en un nuevo papel, ella sonrió y dijo, a veces, las palabras escritas por otros dicen justo lo que uno siente y no sabe cómo expresar. ¿Mensaje oculto? ¿Indirecta para alguien? La semana pasada, Mert fue captado en una caminata solitaria por la playa, con los auriculares puestos y una expresión pensativa. Un seguidor que se encontraba en el lugar aseguró que lo escuchó repetir en voz baja, si me da una señal más, lo intentaré otra vez. Esto ha avivado aún más las especulaciones. ¿Está esperando una señal de Afra para dar el siguiente paso? Mientras tanto, los portales de espectáculos no paran de debatir. Algunos opinan que una segunda oportunidad sería un error, otros creen que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Incluso algunos colegas del medio han intervenido. Una actriz que trabajó con ambos declaró, siempre hubo algo especial entre ellos, una conexión que traspasaba las cámaras. Si vuelven, no me sorprendería. Y cuando parecía que todo se iba a calmar, una foto filtrada volvió a encender la polémica, una imagen desenfocada de dos personas tomadas de la mano, saliendo por la puerta trasera de un restaurante muy reservado en Estambul. Aunque sus rostros no eran visibles, los fanáticos aseguraron que los gestos y la ropa coincidían con la que llevaban Mert y Afra ese día. Las redes explotaron. Hashtags como #Afra y Ramazan reencuentro y #segunda oportunidad fueron tendencia en cuestión de horas. Miles de comentarios divididos llenaron las publicaciones, algunos rogando por una reconciliación, otros advirtiendo sobre los errores del pasado. Pero lo que nadie puede negar es que la historia entre ellos sigue viva en la mente y el corazón del público. Hasta ahora, ninguno ha confirmado nada. Pero a veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Y los pequeños gestos, las miradas cómplices y las frases que dejan la puerta abierta son más poderosos que cualquier declaración formal. Para quienes creen en las segundas oportunidades, esta podría ser una historia digna de película. Para quienes prefieren cerrar capítulos, tal vez sea solo una ilusión pasajera. Pero lo que está claro es que Afra y Mert aún se despiertan emociones el uno al otro. Y eso, por sí solo, ya es mucho decir. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Crees que el amor verdadero puede renacer tras una separación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir cada paso de esta historia que, lejos de terminar, parece estar escribiendo un nuevo comienzo. Lo que está claro es que esta historia no ha terminado. Tal vez nunca lo hizo. El corazón tiene sus propios tiempos, y cuando dos personas se marcan de verdad, siempre hay una posibilidad de volver a empezar. Gracias por ver nuestro video. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad sobre tus artistas favoritos. Y por supuesto, cuéntanos en los comentarios si crees que Afra y Mert deberían volver o dejar el pasado atrás definitivamente.